Ok chicos, veamos otro ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 1.2 kiloohmios, un diodo de silicio conectado en esta dirección, una resistencia de 4.7 kiloohmios y una fuente de voltaje de menos 2 voltios. Este es el voltaje de salida. El voltaje de salida, ya sabemos, se mide desde el punto donde esté indicado hacia su conexión a tierra. Esta fuente de 10 voltios significa que acá tengo el positivo de la fuente y el negativo está a tierra. Puedo eliminar esto y hacer este camino. Y esta fuente de 2 voltios negativos significa que acá tengo el negativo de la fuente y el positivo está conectado a tierra. Entonces, le puedo quitar el signo a la fuente, dejarla como una fuente de 2 voltios, ya sé que es negativa porque va hacia abajo, y esta es de 10 voltios, ya sé que es positiva porque va hacia arriba. La dirección de corriente sería una de dos, o va de acá para acá, o va de acá para acá. Bueno, el positivo de la fuente está viendo hacia el negativo, su corriente es en esta dirección. El positivo de la fuente está viendo hacia el circuito, su dirección es esta. Por lo tanto, me doy cuenta que el negativo del diodo está conectado a este negativo de la fuente. Es correcto. El positivo de esta fuente está conectado al ánodo del diodo. Por lo tanto, este diodo está polarizado en directa. Entonces, puedo seguir el camino de la corriente. Desde acá hasta acá. Volvemos con ley de voltajes de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes en un camino cerrado siempre es igual a 0. Entonces yo sé que sería el voltaje de la fuente 1 menos el voltaje en esta resistencia, la vamos a llamar resistencia 1, menos el voltaje en el diodo de silicio, menos el voltaje en esta resistencia, la voy a llamar resistencia 2, y acá está saliendo con signo positivo la corriente, más el voltaje en esta fuente, 2 voltios. Esto debería ser igual a 0. Si me fijo en el recorrido, me doy cuenta que es una única malla y la corriente que circula a través de la resistencia 1 es la misma que circula a través de la resistencia 2. Entonces, esta lo puedo sustituir por su equivalente, 1 por resistencia 1, perdón, I por resistencia 1 y esta I por resistencia 2. Entonces lo voy a hacer igual que hacemos en clase. 10 voltios menos I por 1200 ohmios menos el voltaje del diodo por ser un diodo de silicio, 0.7 voltios, menos el voltaje en esta resistencia, que sería I por 4700 ohmios más 2 voltios igual a 0. Tengo entonces acá que I es común al término que está acá y al término que está acá. Y entonces puedo pasarla del otro lado de la ecuación para poder despejar la corriente. 10 voltios menos 0.7 voltios más 2 voltios es igual a I, que es factor común del término 1200 ohmios más 4700 ohmios. Esto es 10 menos 7 más 2, este es un 11.3. 10, 12 menos 0.7, 11.3 voltios es igual a 1200 más 4700 son 5900 ohmios que multiplican a I. Entonces de acá puedo despejar la corriente sin ningún problema. .91
52 por 10 a la menos 3 amperios, aproximadamente igual a 1.92 miliamperios. No es la corriente la que quiero, lo que quiero es el voltaje que hay de acá para acá. Una de dos, o calculo el voltaje que hay de aquí para acá, o calculo lo que hay de acá para acá. Veamos, voy a hacer una parte como sumatoria de voltajes igual a 0, pero no voy a salir de la fuente, pero no voy a llegar a la fuente, voy a llegar a este punto. Voy a salir de mi fuente, sigo camino de corriente y me encuentro la resistencia. Aquí tengo el voltaje de la resistencia, ya sabemos que es corriente por el valor de resistencia. Sigo camino de corriente, me encuentro el diodo, esto es el voltaje en el diodo. Sigo camino de corriente y me encuentro este punto de unión que está acá. Es decir, me encuentro el voltaje de salida. Ya no voy a seguir avanzando, me voy a quedar ahí. Salgo de fuente, me encuentro la resistencia, me encuentro el diodo, llego a este punto. Es decir, 10 menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el diodo es igual al voltaje en este punto, que se llama V sub O. Entonces, yo voy a sustituir estos valores. 10 voltios menos el voltaje en la resistencia, ya sé que es la corriente 1.915 miliamperios multiplicado por el valor de resistencia 1200 ohmios menos voltaje en el diodo, por ser un diodo de silicio, 0.7 voltios igual a el voltaje de salida. Esto es entonces 10 voltios menos 2.298 voltios menos 0.7 voltios igual a voltaje de salida. Esto me da un resultado de 7.0016 igual a voltaje de salida. Es decir que mi voltaje de salida es aproximadamente igual a 7 voltios. Y esta entonces sería la forma apropiada para realizar este cálculo.